Estimado público, la presente comunicación lleva por título Aprender con fuentes primarias, el catastro de Ensenada, geografía, historia y transferencia del conocimiento. Ha sido presentado al Congreso Nodos del Conocimiento, a su simposio sobre ciencias sociales en la línea de otros trabajos, coordinado por el profesor Manuel Ignacio Bermúdez Vázquez. El trabajo ha sido realizado por Sara Cortés Dumont, de la Universidad de Jaén, y por Daniel David Martínez Romera, de la Universidad de Cádiz. El objetivo fundamental de nuestro trabajo es dar a conocer el interés y la importancia que tienen los archivos y fuentes históricas de nuestro país, especialmente a través del caso del Marqués de la Ensenada, del catastro de Marqués de Ensenada. Entendemos que a día de hoy se produce una progresiva y cada vez más acusada separación entre ciencia y ciudadanía, por la cual a los primeros se les acaba pidiendo una suerte de resultados casi mágicos sin querer conocer demasiado sobre los procedimientos y los mecanismos de trabajo que implica la obtención de dicha información. Esto tiene como consecuencia directa que se produce una ruptura en esta transferencia del conocimiento, ya que se considera que el conocimiento científico es para los científicos y la ciudadanía se dedica a otros menesteres. Este acercamiento metodológico, entendemos, puede ayudar a reducir esta distancia y hacer que se asuma como propio el conocimiento del pasado, algo que en todo punto es cierto, pero no siempre se valora en este sentido. También creemos que sería importante subrayar que este conocimiento histórico del pasado, esta capacidad para poder consultar de primera mano las fuentes y los archivos y construir una interpretación de las mismas, puede ser muy importante para la toma de decisiones en la vida diaria. Pensemos, por ejemplo, en las posibilidades que tiene un archivo como el Catastro de Ensenada para conocer problemas de lindes o problemas de posesiones de tierras que pudieran tener que litigarse, o simplemente por el placer de conocer los procesos históricos que explican, por ejemplo, la ordenación y la zonificación de multitud de ciudades y pueblos a día de hoy. Por supuesto, con antecedentes muy posteriores, pero claramente reflejados, muy anteriores, pero claramente reflejados en estos documentos. Entendemos que el catastro de Ensenada, por los motivos que pasaremos a exponer a continuación, es especialmente paradigmático. Las fuentes de que se dispone para poder analizar la utilidad práctica del catastro de Ensenada, tanto desde el punto de vista científico como educativo, son múltiples. Debemos destacar en primer lugar, como no puede ser de otra forma, la presencia de un portal digital en el que el propio catastro se encuentra ya disponible en su mayor parte para el público general. Esto sin duda es un recurso educativo de primer nivel y que lo diferencia de otro tipo de fuentes que, teniendo un interés indiscutible, tienen una dificultad de acceso claramente superior. Además, el catastro de Ensenada es un catastro profundamente estudiado que cuenta con una gran producción científica sobre el mismo, en el que cabe destacar, entre otros muchos grupos de investigación, los liderados por Soledad Gómez y Concha Camarero. En este sentido, también se pueden señalar proyectos de investigación liderados por los grupos mencionados y otros, así como incluso proyectos de innovación docente que intentan hacer una transferencia del conocimiento en el ámbito universitario y preuniversitario. En la misma línea, existe una producción científico-didáctica que ya abiertamente plantea maneras educativas, propuestas didácticas de innovación para utilizar, para aprovechar la existencia de estos recursos, de estas fuentes, en este caso el catastro, como instrumento de formación histórica, geográfica y cultural, intentando a su vez que sirvan tanto para conocer el pasado como para generar un proceso de cambio intelectual en el presente que enriquezca los instrumentos intelectuales de que el alumnado y el ciudadano general tiene para poder entendérselas con su mundo. En este sentido, podemos señalar, no sin cierto pesar, que pese a la dilatada historia didáctica en este sentido, el eco es relativamente limitado porque todavía permanece en la memoria de la gente el uso de fuentes históricas y catastrales como algo tedioso y ajeno a la dinámica diaria de las personas. En este sentido, hay que enfrentarse primero a la situación para hacer una propuesta útil, y la situación es que la dicotomía entre ciencia y ciudadanía es cada vez más tangente, como hemos señalado.
Es necesario, en consecuencia, abordar preguntas fundamentales al respecto que permitan dar una solución o que deban ser incluidas en cualquier iniciativa o propuesta al respecto. Nos referimos a cuestiones como ¿qué interés tiene para quien no se va a dedicar a su estudio? Esto es, como decía Carl Sauer allá por mediados del siglo XX respecto a la geografía, ¿qué interés tiene enseñar geografía para quien no se va a dedicar a su estudio? Es decir, ¿qué cuestiones sustantivas de las disciplinas fundamentales de las ciencias sociales, geografía, historia del arte, deben ser aprendidas y tienen sentido para el ciudadano? Hay que demostrarles que esto es así. No vale solo con decirles que es un conocimiento útil si no se le demuestra su aplicabilidad. En este sentido, también hay que plantearse qué efectos adversos puede tener el desconocimiento de dichas fuentes en el desarrollo de la propia vida. El no saber que hay una fuente que puede ayudar a resolver una duda, a aclarar una cuestión, un enfrentamiento, una discusión, por ejemplo, por cuestiones del INDES sobre la zonificación de una parcela, puede ser innecesariamente engorroso cuando hay una solución que vendría de manera objetiva y dada. Además, y ya pensando en los archivos, hay que tener muy claro algo que se relaciona con lo que veremos más adelante, y es que qué efectos adversos puede tener para las fuentes no ponerlas en valor. Es decir, si además de que el ciudadano no valore la importancia de las fuentes, no pensamos que una fuente que no es valorada le pasa igual que a cualquier otra cuestión del ser humano que no tiene un significado para él, no va a tener un futuro muy positivo, muy halagüeño en el horizonte, y por tanto es necesario darle algún tipo de significado o replantearse su uso. En este sentido, hay que enfrentarse primero a la situación para hacer una propuesta útil, y la situación es que la dicotomía entre ciencia y ciudadanía es cada vez más tangente, como hemos señalado. Es necesario, en consecuencia, abordar preguntas fundamentales al respecto que permitan dar una solución o que deban ser incluidas en cualquier iniciativa o propuesta al respecto. Nos referimos a cuestiones como ¿qué interés tiene para quien no se va a dedicar a su estudio? Esto es, como decía Carl Sauer allá por mediados del siglo XX respecto a la geografía, ¿qué interés tiene enseñar geografía para quien no se va a dedicar a su estudio? Es decir, ¿qué cuestiones sustantivas de las disciplinas fundamentales de las ciencias sociales, geografía, historia del arte, deben ser aprendidas y tienen sentido para el ciudadano? Hay que demostrarles que esto es así. No vale solo con decirles que es un conocimiento útil si no se le demuestra su aplicabilidad. En este sentido, también hay que plantearse qué efectos adversos puede tener el desconocimiento de dichas fuentes en el desarrollo de la propia vida. El no saber que hay una fuente que puede ayudar a resolver una duda, a aclarar una cuestión, un enfrentamiento, una discusión, por ejemplo, por cuestiones del INDES sobre la zonificación de una parcela, puede ser innecesariamente engorroso cuando hay una solución que vendría de manera objetiva y dada. Además, y ya pensando en los archivos, hay que tener muy claro algo que se relaciona con lo que veremos más adelante, y es que qué efectos adversos puede tener para las fuentes no ponerlas en valor. Es decir, si además de que el ciudadano no valore la importancia de las fuentes, no pensamos que una fuente que no es valorada le pasa igual que a cualquier otra cuestión del ser humano que no tiene un significado para él, no va a tener un futuro muy positivo, muy halagüeño en el horizonte, y por tanto es necesario darle algún tipo de significado o replantearse su uso. Ante todo lo anterior, entendemos que el catastro de Ensenada se presenta como una oportunidad inigualable para dar respuesta positiva a todas las cuestiones que se han planteado aquí y para corregir aquellas que son de carácter negativa o contrario. Por ejemplo, su amplia cobertura territorial permite que pueda ser utilizado y aplicado en los procesos educativos y formativos en prácticamente cualquier lugar del país. Incluso en aquellos en los que no está presente, puede ser una oportunidad para el acceso a este tipo de documentación. Además, la existencia de ese portal educativo, de ese portal digital que hemos citado, facilita, sin lugar a dudas, el acceso a la misma. El disponer de documentación digitalizada, que solo requiere de un acceso a Internet para poder ser consultado, garantiza la utilidad posible y la aplicabilidad desde la educación primaria a la universitaria. Por tanto,
introduce una no limitación de acceso que sí ocurre con otro tipo de fuentes. Además, esta versatilidad se ve potenciada por la propia estructura del catastro de Ensenada, cuyas respuestas generales pueden ser abordadas de una manera más liviana para determinados ámbitos o propuestas educativas y sin embargo podemos contar con respuestas particulares mucho más de detalle cuando ya se empieza a desglosar y desagregar las variables y la concreción territorial y social, económica y demás, para realizar diferentes propuestas de estudio, de aplicación, de comprensión del pasado, de establecimiento de causalidades que pueden ser muy interesantes. Además, esto permite una clara vinculación con otras aproximaciones contemporáneas. La ficha inicial que introduce el catastro de Ensenada con ese pequeño croquis y esas respuestas generales se parecen muy mucho a lo que hoy podemos encontrar en el INE y otros portales estadísticos y geoestadísticos de ámbito nacional, como son las famosas fichas municipales, pequeños resúmenes, pequeñas síntesis de cada municipio que permiten conocer relativamente rápido, tener relativamente rápido una visión de conjunto de la misma. Por tanto, se demuestra que la presencia de este tipo de estrategias es útil y es persistente en el tiempo. Además, todo esto permitiría dar respuesta al miedo que se ha formulado anteriormente en la diapositiva anterior, y es que entendemos, en base a la experiencia, por ejemplo, lo que ha podido suceder en España con la gestión de los parques naturales, que solo se conserva y se recuerda lo que tiene un significado para nosotros. Si nos empeñamos en intentar proteger y conservar algo que no tiene una vinculación para con la sociedad, para con el ciudadano, antes o después el ciudadano va a reclamar como inútil esa iniciativa y como gravosa mantenerla en el tiempo. Por todo ello, consideramos que la propuesta, el análisis y el desarrollo de este tipo de iniciativas como la que nosotros desarrollamos aquí, por lo menos a partir de los antecedentes y como una línea de futuro, tiene mucho sentido y es hoy día más relevante que nunca. Quedamos a su disposición para aclarar y discutir cualquier cuestión que consideren oportuna. Muchas gracias por su atención.